Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Es un libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y después oramos. Versículo 1 del capítulo 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías, Masaías, a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Azbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo: Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, dice, Jesuá, Baní, Serebías, Jazmín, Acub, Sabataí, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego le dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Oramos. Padre Santo, te agradecemos una vez más. Cantamos a tu nombre. Queremos, Señor, escuchar tu voz a través de la Escritura. No queremos escuchar a un predicador ni palabras vanas. Queremos escuchar tu palabra. Por eso, Señor, rogamos que hagas ese milagro que solo tú puedes hacer a través del Espíritu Santo, que es abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Rogamos, por favor, Señor, que en tu gracia podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Agradecidos estamos, Señor, por leer tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén. Algo importante que sucedía en el libro de Nehemías y que sucede en el libro de Nehemías, y este texto o ese
párrafo que leemos realmente expresa o comenta un verdadero avivamiento genuino que hubo a través de la Escritura. El pueblo necesitaba escuchar las Escrituras. Es interesante que en el versículo anterior, en el capítulo 7 de Nehemías, debemos notar algo que no es un tema menor. El versículo 73, al final del versículo dice: venía el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Estaban en sus ciudades. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué sucedía anteriormente en los textos que vemos después? Estando en sus ciudades significaba que los muros habían sido reconstruidos. Si nos remontamos al capítulo 1 de Esdras, vamos a ver que cuando Esdras pregunta sobre el remanente del pueblo de Israel, qué estaba sucediendo con esos hermanos, Esdras recibe un informe muy doloroso. Y leemos en el capítulo 1, en el versículo 3, el informe. Y le dijeron a Esdras, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas están quemadas a fuego. O sea que cuando leemos el capítulo 1 de Esdras, nos da el contexto en realidad de que el pueblo estaba en la ruina total por desobediencia a la palabra de Dios. Y estaban pagando la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Estaban pasando hambre, no tenían un lugar de protección, el enemigo entraba y salía como quería, el pueblo estaba sufriendo. Si resumimos a largo modo el libro de Nehemías, podemos resumir que del capítulo 1 al capítulo 7 nos habla de la reconstrucción de los muros. Y del capítulo 8 al capítulo 13 vamos a ver allí la reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. La reconstrucción espiritual del pueblo. O sea, del 1 al 7 vemos una reconstrucción externa y del 8 al 13 vemos una reconstrucción interna. Es maravilloso este libro de Nehemías, hermanos, como toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Nehemías también, si nos ponemos a leer, vamos a ver la soberanía de Dios claramente en todos los aspectos de la vida de Nehemías. Y cómo Dios iba guiando la vida de Nehemías. En el capítulo 2, versículo 8, Nehemías aclara y dice que él fue progresando en su proyecto según la benéfica mano de Dios. Dios abriendo puertas, Dios moviendo corazones de reyes, Dios proveyendo todo lo que necesitaban para la construcción del muro. En el capítulo 4 vemos que se estaban levantando enemigos, gente que quería desalentar al pueblo. Y dice que Dios, en el capítulo 4, versículo 15, dice que había desbaratado el consejo de ellos. Vemos a Dios destruyendo las maquinaciones del enemigo. Y como si esto fuera poco, en el capítulo 6, versículo 16, dice que los enemigos se sintieron humillados totalmente. Y dice el por qué, porque conocieron que porque Dios estaba haciendo esa obra, no ellos, Dios. ¿Y saben en cuántos días construyeron el muro? En 52 días. Y entonces vemos la soberanía de Dios. Y en el libro de Nehemías es algo sorprendente ver a Nehemías como un hombre de oración, dependiendo constantemente del Señor soberano. Y eso lo vemos a través de todo el libro de Nehemías. A Nehemías orando, clamando en cada circunstancia al Señor. Y miren, yo se los leo, pero el capítulo 1, versículo 5, comienza diciendo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En el capítulo 2, cuando el rey nota que Nehemías estaba con una profunda tristeza y quebranto de corazón, y nadie podía estar triste delante del rey,
el rey se da cuenta y le dice: Nehemías, esto no es enfermedad. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Y saben? Una oración automática de Nehemías. Dice el versículo 4 del capítulo 2 que el rey le pidió: ¿qué cosa pides? Cuando Nehemías le contaba la situación del pueblo. Y Nehemías dice: entonces oré al Dios de los cielos. Dependiendo totalmente. En el capítulo 4, cuando empiezan a la oposición vehementemente a oponerse contra Nehemías, Nehemías no busca un plan estratégico, sino busca dependencia del Señor. Y entonces cuando empieza a ver los enemigos que se le venían encima, ora de esta manera: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías, en medio de la oposición de esta gente, oraba al Señor. Y en el capítulo 13, al final del libro, en todo el desarrollo de ese capítulo, lo vemos a Nehemías orando. Es sorprendente. El versículo 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios. En el versículo 22, al final, dice: Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En el versículo 29 del mismo libro de Nehemías, dice: acuérdate de ellos, Dios mío. En el versículo 31 termina el libro de Nehemías diciendo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea que el libro de Nehemías, a lo largo del libro de Nehemías, vamos a ver la soberanía de Dios haciendo absolutamente su voluntad, y vamos a ver un hombre de Dios humilde, dependiendo en oración en toda la obra del Señor, no haciendo nada por sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor, dependiendo del Señor. Como dijimos, personas que se destacan en el libro de Nehemías, es Nehemías, que lideró el tercer grupo de exiliados a Jerusalén para construir la ciudad de Jerusalén, y eso lo vemos en todo el libro de Nehemías. También un personaje a destacar en el libro de Nehemías es Esdras. Esdras trabajó con Nehemías como un escriba y sacerdote, y fue también el líder del segundo grupo de exiliados que fue. Y otras personas a destacar son Sanbalat, gobernador de Samaria, que intentó por todos los medios desalentar e impedir la reconstrucción del muro. Y otro personaje a destacar es Tobías, que era un funcionario amonita que se burlaba del pueblo todo el tiempo, buscando desalentarlos para que no continúen. Y eso lo vemos en el libro de Nehemías constantemente, la oposición. Y yo se lo leo a manera de introducción. El capítulo 2, versículo 10 dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y en el capítulo 4, versículo 7 del mismo pasaje dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se enojaron mucho. O sea que vemos la soberanía de Dios, vemos a un hombre dependiente de Dios y vemos una gran oposición al plan de Dios. Y entramos al capítulo 8 de Nehemías, muy a grandes rasgos dando el contexto a lo que entramos. Los muros habían sido terminados. Y si un título le podemos poner a este párrafo es volviendo a la palabra. El pueblo volviendo a la palabra. Vemos en este párrafo a un pueblo unido, con una determinación muy marcada, porque el pueblo se unificó, porque se unieron el pueblo con un mismo propósito, porque el pueblo sintió una misma necesidad y porque como resultado de ello al pueblo lo unió el mismo gozo. Y eso lo vemos en el pasaje. Y vamos a ver que el pueblo se unió con un mismo propósito, ¿no? Volvieron a la palabra.
Y miren lo que dice el versículo 1 de Esdras. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Decimos que ellos tenían un mismo propósito. ¿Por qué? Porque ellos pidieron en unidad: tráiganme el libro. Traigan el libro. Esto sucedió el primer día de la fiesta de las trompetas. Se congregaban allí en una gran asamblea nacional. Y eso lo vemos en Números capítulo 29. Ahí describe cómo era esa fiesta. Era un día santo en que se convocaba a todo el pueblo para adorar a Dios. Y el pueblo, en unidad del mismo pueblo, surge la idea que trajeran la ley. Que trajeran la ley. Ellos necesitaban más que la restauración de los muros, hermanos. Ellos necesitaban la palabra de Dios. Y el tema central en este pasaje es justamente eso, la palabra de Dios. Por eso decimos, volvieron a la palabra. Y miren que es muy central la palabra en este pasaje. Fíjense, el versículo 1 dice que Esdras leyó el libro de la ley de Moisés. En el versículo 2 dice que Esdras trajo la ley delante de la congregación. En el versículo 3, ¿qué hizo Esdras? Leyó la ley. El versículo 3 al final dice que todo el pueblo estaban atentos a la ley. El versículo 5 dice que abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. El versículo 7 de ese mismo capítulo dice que los hermanos, los levitas, hacían entender al pueblo la ley. En el versículo 8 dice que leían en el libro de la ley de Dios, claramente. El versículo 9 dice que al final, que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El versículo 12, hermanos, dice, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. El versículo 13 dice que los levitas y Esdras, el escriba, hacían entender las palabras de la ley. El versículo 14 dice que hallaron escrito en la ley de Jehová. Y el versículo 18 dice que leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. La palabra era central. El tema de la ley era algo central en este pasaje. ¿Saben, hermanos? Empieza este capítulo con la palabra y termina este capítulo con la palabra. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón que el pueblo se unió para pedir la palabra? Porque ellos, hermanos, querían conocer al Dios de la palabra. Y la única manera de conocer al Dios de la palabra es a través de su palabra. Entonces piden a Esdras que trajeran la ley de Jehová. Lo que más me sorprende de este pasaje es que ellos no necesitaban un discurso elocuente. Ellos no necesitaban pensar en los logros de haber terminado el muro. Al fin terminamos los muros. Ellos no querían escuchar un discurso político. No querían escuchar las palabras del rey. No querían escuchar a Nehemías hablando de todo lo que el rey le proveyó para terminar el muro. No. Ellos querían escuchar la ley del Señor. ¿Saben, hermanos? Hoy en día nosotros, su pueblo, tenemos la misma necesidad. Porque como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué convierte? El alma. El alma. O sea, la palabra de Dios, hermanos, produce arrepentimiento. Y lo ven en el capítulo 9, versículo 2, que el pueblo se arrepintió
se conmovió al entender la Biblia y hubo un cambio de dirección en su vida. La palabra de Dios, hermanos, nos confronta con nuestro pecado. La palabra de Dios nos da ánimo, nos da discernimiento. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos muestra la misericordia de Dios cada día para con nosotros. Hermanos, la palabra de Dios da consuelo. La palabra de Dios, nos muestra a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién es Cristo? Es la palabra encarnada. Por eso, hermanos, Pablo pone tanta vehemencia en Colosenses 3:16, diciendo, la palabra de Cristo more, habite en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, y porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjeturas, los tuétanos, discierne los pensamientos de nuestro corazón. Discierne las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué produce eso en nosotros? Lo único que puede producir eso en nosotros es su palabra. Es su palabra. Y el pueblo, unánime, con un mismo propósito, le decía, por favor, Esdras, tráenos la palabra. No queremos oír otra cosa, queremos la palabra. Queremos conocer al Dios de la palabra. Saben que muchos historiadores dicen que en ese lugar había alrededor de entre 30.000 y 50.000 personas. Muchos pusieron en término medio 42.000 personas. Había mucha gente en ese lugar. Mucha gente. Y pidieron a Esdras que le trajeran las palabras y Esdras empezó a leer la ley. Esdras no había aparecido en el relato de Nehemías hasta este momento de la historia. No había aparecido Esdras. Esdras era un sacerdote, era un erudito, Esdras era un maestro de la ley. Eso era Esdras, lo que le llamaban un escriba. Y miren, en el versículo 1 del capítulo 8 dice, y dijeron a Esdras el escriba. Si seguimos ahí en el mismo texto, dice el versículo 4, y el escriba Esdras. En el versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba. Y en el versículo 13 del mismo pasaje dice que al día siguiente se reunieron todas las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley. Esdras era un hombre, hermanos, con una devoción profunda al Señor. Un hombre con una devoción profunda al Señor. Si damos vuelta a nuestras páginas en la Biblia, vamos a retroceder aproximadamente 14 años y vamos a ir a Esdras capítulo 7. Retrocedemos 14 años. Miren, Esdras capítulo 7. Dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová había dado a Israel, y le concedió al rey todo lo que pidió. Y dice el por qué, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Escriba diligente, Esdras era un hombre dedicado, consagrado a la preparación con la palabra. Esdras invertía diligentemente, de una manera disciplinada, se dedicaba al estudio de la Escritura.
Los historiadores dicen, hermanos, según la tradición, esto me impactó, que Esdras había memorizado toda la ley, y que él podía escribirla de memoria. Tremendo la vida de este hombre de Dios. ¿Y qué nos muestra este hombre? ¿Qué nos muestra el versículo 6 al final? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. El versículo 9 al final del capítulo 7, estando con él la buena mano de Dios. Y dice el por qué, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Es increíble. Esdras tenía una comunión profunda con Dios. Hermanos, Dios honra al que honra su palabra. Y la idea de inquirir del versículo 10 es como tener una pala de punta y cavar profundo para sacar la mayor riqueza de la Escritura. Y eso hacía Esdras. Esdras no quería ser solamente un teólogo de la palabra. No quería ser una cabeza llena de conocimiento. Esdras quería vivir de acuerdo a la palabra. Quería mostrar la palabra de Dios con su vida. Dice que no solamente se preparó para inquirir, preparó su corazón, su mente, todo su ser, sino que dice que él quería cumplirla, quería vivir la palabra. Eso dice el versículo 10. Quería conocer para obedecer. No quería un mero conocimiento. No quería un título en su vida. Quería conocer al Dios de la palabra para vivir de acuerdo al Dios de la palabra. Pero no solamente se quedó en eso, sino, dice el versículo 10, que dice que era para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras quería conocer al Dios de la palabra para obedecer al Dios de la palabra y a su vez ministrar y edificar a otros con la palabra. Ese era el propósito por el cual él inquiría en la palabra de Dios. Hermanos, qué tremendo, qué precioso ejemplo nos pone la palabra de Dios. ¿Necesitamos prepararnos en la palabra de Dios? Sí, pero necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero también necesitamos compartir con otros la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe hacer correr su palabra para edificar a su pueblo. Y eso es lo que hizo Esdras. Y aquí, después de 14 años, llegó el momento que Esdras tenía que compartir su conocimiento con el pueblo de Dios, masivamente, delante de 42.000, 50.000 personas. El pueblo se unió con un mismo propósito. Llamaron a un hombre de la palabra para que les comparta la palabra. Y también me hace pensar mucho en la humildad de Nehemías, ¿no? Porque Nehemías estaba allí, pero el pueblo le pidió a Esdras. Y bueno, Nehemías entendía el lugar que ocupaba y sabía que Esdras era más preparado y dijo, bueno, vamos Esdras. Me imagino un equipo trabajando. También el pueblo se unió porque tenía una misma necesidad. Miren, versículo 3 al versículo 9. Tenía una misma necesidad el pueblo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Tremendo. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, todos estos hermanos que le ayudaban a ministrar, con nombres difíciles para mí. Dice que abrió pues Esdras el libro de la ley
a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, dijo, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, todos esos nombres, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Una misma necesidad, un mismo propósito, una misma necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Vemos a estos hermanos, hombres, mujeres y niños que podían entender. Todos estaban con un profundo respeto frente a la palabra de Dios. Se quedaron 6 horas al rayo del sol penetrante, porque más o menos era septiembre, todos parados, atentos, con todos sus sentidos puestos en escuchar no a Esdras, sino la ley de Dios. La ley de Dios. No había un micrófono, no había un amplificador de sonido, no había un PowerPoint, pero ellos estaban atentos. Estaban atentos. Versículo 5 recalca justamente eso. Dice, al final del versículo dice, el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el versículo 7 lo vuelve a poner el mismo énfasis. Dice que todos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. No se volaba una mosca. Ellos estaban con todos los sentidos dispuestos a escuchar. Vemos a gente ansiosa por escuchar la palabra. Saben, hermanos, es probable que solo había en ese tiempo un ejemplar de la ley. Por eso necesitaban y era necesario hacer una lectura pública. Porque no tenían un ejemplar para cada uno llevarlo a su casa. No tenían un celular donde veían la Biblia ahí, ni tenían varias traducciones de la Biblia, ni tenían internet, pero necesitaban escuchar la palabra. Saben que la palabra leyó en el versículo 3 tiene un significado profundo porque la idea es clamar, proclamar. O sea, lo que hizo Nehemías, la gente quería oír las palabras de Dios. Es interesante que Nehemías leyó, o sea, Nehemías proclamó la verdad de Dios en medio de un pueblo desesperado por oír la verdad de Dios. Querían saber lo que el Señor había dicho. Saben que el hambre de la palabra de Dios que ellos tenían terminó en una renovación espiritual al pueblo de Dios. El hambre que ellos tenían resultó en una restauración espiritual. Y eso pasó en Nehemías. Hace poco leí un libro y leí una estadística que me sorprendió. Es una estadística, ¿no? Pero viene al caso como para ilustrar esto. Dice que un estudio hecho en Estados Unidos revela que el 96% de las personas tiene una Biblia. El 96% de las personas. Ese estudio dice que solo el 18% la lee diariamente. El otro 18% la lee 3 a 6 veces cada semana. El 37% la lee 1 o 2 veces a la semana. Y el 23% nunca la lee. Tremendo. Nosotros tenemos la Escritura y no hice una encuesta acá en la iglesia, pero me imagino que todos luchamos con exponernos y sentarnos frente a la palabra. Y muchas veces luchamos con nuestros tiempos y decimos no tenemos tiempo.
y descuidamos la lectura de la Biblia. Descuidamos meditar en la Biblia. Descuidamos aquello que Dios usa para cambiar nuestras vidas. Y terminamos lejos del Dios de la palabra. Y el pueblo estaba ahí parado 6 horas, hermanos. 6 horas. Muchas veces nosotros estamos 1 hora predicando y decimos, uy, qué mensaje largo. Se nos enfrían los ravioles. Tengo hambre. Bueno, pasa esas cosas, pero este pueblo, por eso decimos que es un avivamiento genuino. Por eso decimos que volvieron a la palabra. Porque tenían hambre de la palabra. No querían escuchar otra cosa, hermanos. No querían escuchar otra cosa. En este mismo libro leí una ilustración que me llamó la atención, que dice que un hombre tuvo un accidente y vivió una explosión muy grande. La explosión fue tan grande que su cara quedó completamente desfigurada. Perdió toda la sensibilidad en sus manos. Y este hombre perdió la visión también. Ahora, este hermano en la fe que sufrió esta prueba, se enteró que había hermanos que leían el sistema Braille, que leían la Biblia con el sistema Braille. Entonces este hermano dijeron, bueno, tráigame una Biblia. Tráigame una Biblia. Entonces le trajeron la Biblia, pero de pronto se dio cuenta que perdió toda la sensibilidad que tenía en los dedos y que no le servían los nervios para poder leer Braille. Pero de repente este hermano descubrió que su lengua todavía tenía sensibilidad. Su lengua. Y que era capaz de sentir las letras trazadas o realzadas con su lengua. ¿Saben qué hizo este hermano? Aprendió a leer la Biblia en Braille con su lengua. Y el escritor dice, para cuando se escribió su historia, ya este hermano había leído la Biblia más de 4 veces. Este hermano, tal como Israel, minusválido, tenía un fuerte deseo de conocer al Dios de la palabra. Tremendo, hermanos. Y Esdras pone al Señor, exalta al Señor, mostrando el centro de todo su discurso al Señor. Y dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo, Dios grande. Otra vez, definiendo al Señor de esa manera, Esdras le quiere traer a la memoria que ellos estaban en la ruina total y por la misericordia de Dios iban a tener un nuevo comienzo. No era la destreza de Nehemías por organizar y planear. No era el rey que le dio los recursos. Ni él mismo se mencionó. Dijo, Dios grande. Ese Dios grande le dio todos los recursos. Ese Dios grande desbarató el consejo del enemigo. Y ese Dios grande siempre, siempre, hermanos, cumple su palabra. Siempre. La reacción del pueblo frente a la palabra, dice que el pueblo frente a ese Dios grande, y me imagino al pueblo trayendo a la memoria todo lo que estaban sufriendo, todo lo que pasaron en su vida, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Se humillaron. La idea es se postraron, hicieron reverencia. La idea es que ellos se inclinaron tocando su frente en el suelo. No podían estar de pie delante de Dios a entender y conocer al Dios de la palabra. El versículo 8 es interesante porque dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Es interesante porque cuando dice ponían el sentido, lo que tenemos que traer a la memoria es que estas personas eran judíos de nacimiento o por nacimiento, pero no lo eran por lengua ni cultura. Ellos habían llegado de Babilonia a Jerusalén y habían traído una mentalidad y un estilo de vida caldeos. Pero esta gente, al maravillarse y al ver la obra de Dios y al escuchar al Dios de la palabra, decían, enséñenos la palabra. Queremos entender esa palabra, no queremos repetir la misma historia. O sea que los hombres hacían la lectura hebrea de la Biblia y en ese bache de comunicación, estos hermanos que nombra Esdras, los levitas, se acercaban, tomaban el texto hebreo y lo traducían de tal manera que tengan un sentido para esos oyentes. Los escribas se dedicaron a mostrar el profundo significado de la palabra de Dios. Y ese profundo significado de la palabra de Dios produjo en ellos, en este pueblo, un verdadero arrepentimiento. Ya no querían ser igual. Miren el capítulo 9, versículo 2, Bueno, leemos desde el 1. Dice, y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado a la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, ya el pueblo anhelaba santidad, el pueblo no quería relacionarse con otro pueblo que no sea el pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que confesaron sus pecados. Hubo un verdadero arrepentimiento al estar expuesto a la Escritura. Y lo que produce el verdadero arrepentimiento, hermanos, es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Y el pueblo leyó la ley y entendió la ley y quiso cambiar su vida. Cambiaron de dirección su vida totalmente. Si siguen leyendo el capítulo 9, dice que la cuarta parte del día se dedicaban a leer la palabra. Y la otra cuarta parte del día confesaban y adoraban a Dios. Podemos decir que ellos volvieron a su primer amor. El Señor fue magnificado y la respuesta del pueblo fue adoración a Él. Adoración a Él. ¿Recordás, hermano, el día que el Señor te ha salvado? ¿Cuánto anhelo tenías de la palabra? Por conocer al Dios de la palabra. Quizás ahora ya pasaron 10, 5, 20 años de cristiano. ¿Continúas teniendo el mismo fervor por la palabra? Y por último, este pueblo se unió con un mismo propósito, se unió con una misma necesidad y concluyó teniendo un mismo gozo. Un mismo gozo. El gozo venía de tener un arrepentimiento verdadero. Y en el versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y dice el por qué. Porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Miren, versículo 9, versículo 10 y versículo 12 hay 3 por qué. El versículo 9 al final dice, porque todo el pueblo lloraba, oyendo ¿qué cosa? La palabra. El versículo 10 dice, porque el gozo de Jehová era su fuerza. Y el versículo 12 al final, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. O sea que el pueblo entendió la palabra de Dios. Al ser confrontado, tomaron fuerzas en el Señor y se gozaban en el Dios de la palabra. Y por último, ellos querían vivir de acuerdo a la palabra. El gozo del Señor inundó su corazón. Ellos se sintieron alentados, ya no estaban tristes. Ellos estaban regocijándose en el Dios de la palabra. Tenían el mismo gozo. Fueron confrontados y fueron reconfortados con la Escritura. Ya el pueblo no quería otra cosa. Y Esdras, Nehemías
le animaban, diciendo, entendieron la Escritura, fueron confrontados con la Escritura. Es un día de fiesta, es un día de alegría para el Señor. ¿Por qué? Porque pudieron comprender lo que Dios quería enseñarles. Y eso, cambio, lo produjo la palabra de Dios. Y como dijimos, a pesar de sus pecados, no habían sido destruidos como nación. Y a pesar de sus pecados, estaban a punto de tener un nuevo comienzo en el Señor. ¿Cómo no gozarse en eso? Siempre traer a la memoria nuestra salvación y nuestra condición antes de Cristo y lo que ahora tenemos en Cristo nos debe producir gozo en nuestra alma. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. No olvides ninguno. ¿De qué? De sus beneficios. ¿Y qué tenemos que traer a la memoria, hermanos? Él es quien perdonó todas nuestras iniquidades. El que rescató del hoyo nuestra vida. Como si esto fuera poco, nos corona de favores día a día y de su misericordia. Ese es Dios. ¿Tenemos motivos de que gozarnos? Claro que sí. Tenemos que gozarnos en el Dios de la palabra. El versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Bendito sea el Señor, hermanos. Debemos alegrarnos por la obra de gracia que el Señor hizo en nuestras vidas. Ese debe ser nuestro profundo deleite, nuestro profundo gozo. El gozo vino o tenía como resultado, vino del producto de ¿qué? De que el pueblo se unió para oír la palabra. Y dice que todo el pueblo se dispersó entendiendo la ley. La idea es que ellos, en los versículos siguientes, como que hicieron banquetes provisorios, improvisaron banquetes. Entonces todo el pueblo, con el gozo que tenía, se dividieron, esa gran multitud, hicieron picnic y compartieron la palabra. Estaban felices. Los líderes le habían enseñado al pueblo y el pueblo había respondido en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en el libro de Nehemías. La obediencia, hermanos, es la respuesta indicada a la palabra de Dios. Dice un escritor que se llama Packer, que dice que lo que importó en Jerusalén era que el pueblo amplió, profundizó e intensificó la realización de que la grandeza, la santidad y la bondad de Dios debía ser conservada y reforzada. Por eso dice que improvisaron banquetes, quizás hicieron un día de campo, en el cual sería una distribución masiva al pobre y que la alegría de conocer a Dios haría cualquier cosa por otros. O sea, el pueblo estaba tan contento de conocer a Dios que quería servir a otros, que quería animar a otros, que quería consolar a otros, que quería que la palabra de Dios corra entre ellos. Ellos estaban contentos. Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Pablo insistía a su amigo, hermano, discípulo Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Trabaja en ello. Hermanos, amados del Señor, ¿cómo es nuestro tiempo con la palabra? ¿Cuánto tiempo, horas, minutos dedicamos a leer la Escritura? Es algo sencillo y es algo que usted puede decir, bueno, yo tengo 10 años de creyente, me conozco la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Estoy estudiando en un instituto, pero ¿cuánto tiempo te dedicás vos solo? Separás tu día, tus horas, estar en soledad con el Dios de la palabra. Es maravilloso que el Dios de la palabra nos quiera hablar a nosotros. El Dios de la palabra quiere estar íntimamente con sus hijos, quiere aconsejarles, quiere consolarles,
quiere animarles, quiere exhortarles, quieren que la razón de su ser, de vivir del pueblo de Dios, sea lo eterno. La idea de meditar en la palabra es prestar atención. ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra? Y no cerrando los ojos haciendo no. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia y te pones a pensar en la Biblia? Memorizás la Escritura. ¿Cuánto? Y eso me lo pregunto yo todos los días también. ¿Cuánto tiempo, hermanos? El pueblo se unió con un mismo propósito porque vio una misma necesidad y en conclusión terminaron con un mismo gozo. Con un mismo gozo. ¿Cuál era el gozo? Que volvieron a la palabra. Volvieron a la palabra. La palabra pasó a ser el centro del pueblo. Y espero que sea la palabra el centro de nuestro ser. En Josué 1:8, que ya conocemos, lo voy a leer nada más el texto para ir concluyendo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que tenemos que hacer, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es un verdadero avivamiento, lo que pasó en este capítulo de Nehemías 8. Y por último, les quería leer algo que leí también en un libro. John Piper dice que, o describe el avivamiento, diciendo que el avivamiento es la obra soberana de Dios para despertar a su pueblo con fresca intensidad a la verdad y la gloria de Dios. También nos hace dar cuenta de lo repugnante del pecado, el horror del infierno, lo precioso de la obra redentora de Cristo, la maravilla de la salvación por gracia por medio de la fe, la urgencia de la santidad y testimonio y la dulzura de adorar con el pueblo de Dios. O sea que cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, hermanos, vamos a querer cantar la palabra de Dios, no otra cosa. Vamos a querer escuchar la palabra de Dios. Vamos a querer orar la palabra de Dios. Como pueblo de Dios, vamos a querer que la palabra de Dios corra entre nosotros. No otra cosa. Quería animarlos, hermanos, a que no descuidemos en día a día volver a la palabra. Día a día.